bendiga a cada uno de mis amados hermanos. Amados hermanos. Y esta mañana cuando desperté dije, Señor, qué tremendo es estar felices porque el Señor resucitó, ¿no es cierto? ¿Sabe qué triste sería que usted pudiera dudar de eso, no? Yo quiero leerles en la palabra de Dios en Juan capítulo 20 y el versículo 19. Hay diferentes versiones, pero siempre dice lo mismo, con otros tonos de palabras, pero son iguales. Yo voy a leer la Reina Valera, que es la que tienen todos, pero estamos hablando de una secuencia de situaciones que el Espíritu Santo nos quiere dar en esta mañana. Juan capítulo 20, versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, en otra versión dice domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, otra vez paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si yo no viere en mis manos la señal, en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tremendo. Yo había leído desde el principio del día todo el capítulo y me impacta cómo el Señor Jesús, con tanto amor y paciencia, le muestra a sus discípulos. Anterior a esto, cuando la tumba estaba abierta, dice que el Señor Jesús estaba ahí y ellos no descubrían que era Jesús, pero una mujer pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? Y el Señor le dijo, al final le dice, la llama por su nombre, y ella dijo, Rabí, maestro. Y yo imagino cuántas veces el Señor está al lado nuestro y nosotros no nos damos cuenta que Él está. Recién cantábamos unas canciones y yo veía que las voces se transformaban en agua que corrían como un torrente, como si fuera un arroyo que se va acercando al lago o al mar. Pero esas voces eran nuestras voces y esas voces eran como agua que corría. Y al Señor le agradaba eso, como nosotros cantábamos. Ustedes saben que en los ríos, en los riachos, como a veces vemos en el interior, hay ríos de agua sucia, ¿no? En nuestro país es tan común.
Son ríos que remueven los sedimentos de la tierra y otras cosas que van quedando, y es difícil ver un río de aguas cristalinas. Y cuando usted va al sur y ve las aguas que vienen de los deshielos, a veces piensa que es así de bajito y se mete y se hundió. Pero es tan cristalino que parece que no ve hasta el fondo y pasan metros. Dice, ¿cómo puede ser que sea tan hondo? Déjese llevar por el Espíritu por lo que le estoy diciendo. Déjese llevar. El Espíritu me dice, déjate llevar. Y dice más, muchas veces la iglesia es como esos ríos, que no está todo cristalino, ¿no es cierto? Hace un instante algunos me vieron que estaba orando con los músicos, pero en verdad es como que hemos perdido esa intimidad con Dios que nos lleva a estar cristalinos, que nos lleva a estar transparentes, ¿no es cierto? Y a veces es necesario despojarse de cosas que nos ensucian. A veces venimos de la calle con discusiones o con cosas que nos atormentan, la política, quién va a ganar, quién no va a ganar, como si eso dependiera de nosotros. Depende de Dios. Y aun cuando salga quien salga, usted debe confiar en quien nos hace caminar, debe confiar en el Señor. Pero somos como Tomás, que después de haber estado con el Señor y haber visto tantos milagros, por un día que nos separamos y por un evento como la muerte del Señor Jesús, ayer hablábamos del día del silencio, el sábado, donde todos sus discípulos, no solamente Tomás, todos dudaron, temieron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Qué fracaso! La muerte de Cristo. ¿Cuántas veces pensamos así, que Dios de esta no me va a sacar? Estamos en el silencio. Pero ¿sabe qué? Hoy es el día de resurrección y usted no tendría que estar triste, tendría que estar victorioso, con una sonrisa. Cristo resucitó. ¿Qué le va a contar al mundo? ¿Que Cristo está muerto? A veces somos como Tomás. Y yo me incluyo porque muchas veces he sido como Tomás. Señor, si tú no me muestras las marcas en tus manos y pongo mi mano en tu costado, no voy a creer. Y Pedro tenía esa actitud también. ¿Se acuerdan cuando Pedro desafía al Señor? Si tú eres, haz que yo camine. El Señor dijo, bueno, entonces ven y camina. Caminó sobre las aguas. Y a veces estamos desafiantes, pero no buscando a Dios, sino como diciendo, se equivocó Dios. Estamos más pendientes para decir, no, vieron que era una mentira y por eso muchos se apartan, se alejan de Dios. Y te puedo asegurar que si hay una cosa que yo no podría decir, es que Dios no es real. Ha sido tan real en mi vida siempre. Como dice la canción de una cantante que dice, Dios en mi vida ha sido sobrenatural. A veces parezco loco porque cuento cosas que otros no la creen. Usted dice amén, pero no la cree, porque si usted la creería, dice, a mí también me pasó. Dios cambia. ¿Sabe qué hace Dios a favor suyo? Cambia la atmósfera. Cuando un cristiano camina, la atmósfera se va corriendo, la atmósfera del mal. Cuando un cristiano duda, entonces el mal viene hacia él. Y yo veía que Tomás era un espíritu también para nosotros. Un espíritu que nos animaba a dudar. ¿Cuántas veces habrá dudado usted? Yo he dudado muchas veces. El Señor me sacó de esta, pero de esta quién sabe si me sacará. ¿Es cierto? Lo vimos, así Tomás lo había visto. Pero si yo no meto mi mano en el costado y pongo mis dedos en su llaga, no voy a creer. Y así estamos hasta el último día porque dudamos. ¿Y por qué dudamos? Y usted sabe que la duda es un espíritu del diablo que trata de que usted dude de Dios. Nos llenamos de información que generan dudas. Vemos en las redes sociales personas que utilizan
un falso evangelio para juzgar a otros predicadores o el evangelio mismo de Jesucristo. Personas que se interiorizan a ver qué podemos decir en contra de Dios y de la iglesia. Y ellos después dicen como que tienen la voz de Dios, pero esa es la voz del diablo, no de Dios. Hay una canción que hace mucho que no cantamos, porque a mí me atrajeron tantos años esas canciones porque me llevaron a caminar en desiertos o sobre aguas y venían los vientos recios y no me tocaban. ¿Sabe por qué? Porque confié en lo que leí, en lo que creí y en lo que prediqué y en lo que canté. Y una de las canciones dice, Dios ha sido bueno. ¿Sabe qué representa que Dios haya sido bueno? Que nunca te iba a abandonar, que nunca te iba a defraudar. Después culpamos a Dios por la iglesia, y la iglesia somos hombres y todos somos defectuosos y yo me incluyo. Acá hay una palabra que yo estimo. Señor Jesús vio a Tomás, un hombre que dudó, y fue el reflejo. Dios quería que Tomás dude. Dios podía haber, como decíamos ayer, podía haber muerto el viernes y resucitado el sábado, y evitábamos ese día de silencio. Imagínate que ahora Dios no está más. ¿Cómo lo podemos imaginar? ¿Qué estamos haciendo aquí? Dice en 1 Corintios 15, si Cristo no hubiese resucitado sería en vano que nos juzguemos. En vano. ¿Qué estamos haciendo aquí si Cristo no resucitó? Pero ahí estaban discutiendo, dice la palabra de Dios en el capítulo 20, que los judíos tenían que transmitir y decir que Cristo murió y no resucitó, se robaron el cuerpo. Y esto hasta el día de hoy presente se sigue promulgando. Si Cristo no hubiese resucitado, sería en vano que estemos aquí, mis hermanos. Si Cristo no hubiese resucitado, usted y yo no tenemos nada que ver. Quizá ni me hubiese casado con la que es mi esposa. Si Cristo no hubiese resucitado, quizás ninguno de aquí, ni por mero pensamiento, nos hubiésemos cruzado. Lo que nos reunió estar aquí es que Cristo resucitó. Pero a veces somos como Tomás, ¿no es cierto? Ay, Tomás bendito. Los católicos hicieron Santo Tomás. Reconocieron que ellos también dudan. Si usted lee el capítulo 16 de Marcos, habla de la resurrección de otra forma. Marcos es más enfático a cómo reaccionaron los discípulos, incluyéndose. Y por momento vieron las mujeres la tumba vacía y se encontraron con el Señor. Ellas mismas no creían porque fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús llevando especies aromáticas, y saliendo de ahí después de ver a Jesús corrieron y temblaron. El Señor les dijo, ve y anúnciales, y ellas tenían miedo, y cuando les anunció nadie creía, ni siquiera los discípulos, y el Señor entró, como dice acá capítulo 20 de Juan, y se les apareció. Y cuando leímos aquí hay algo asombroso que fue lo que transformó. El Señor tuvo que soplar. Reciban el Espíritu. Le dio una primicia de Pentecostés. Sus ojos se abrieron. ¡Wow! ¿Era Jesús? Hasta entonces me parecían. No entendía bien quién era. Pero ahora sí sé que es Jesús. Y yo salto de este capítulo a Hechos 1. Porque en Hechos 1 usted va a ver que dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber
perdón, padecido, pues leo sin anteojos, y se presentó vivo a muchas pruebas, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6 dice entonces, capítulo 1 de Hechos 6. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó en el cielo. Los discípulos, después de que Cristo había resucitado y sopló y abrió sus ojos, estaban, ¿sabe cómo? Estaban encendidos, estaban como locos. Nosotros tendríamos que estar así esta mañana, Señor. Wow, si tú no hubieses resucitado, todo lo que invertí es pérdida. Mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo. Si Cristo no hubiese resucitado, no sirve de nada que tú seas misionero o predicador o pastor. Pero cuando Dios puso a Tomás para desafiar aún más el entendimiento de sus discípulos, porque muchos de los que estaban ahí creyeron porque le vieron, pero no se atrevían a tocar sus llagas. No se atrevían a meter la mano del costado. ¿Y será o no será? Bueno, hasta ahora vamos bien. Pero ¿será o no será? Estaban ahí todos ahí mirando a Jesús. Y yo me imagino ahí esa parte, esa imagen. Juan quizás que fue el que corría más que Pedro, porque sabe que dice que los dos descubrieron que Jesús había resucitado y Pedro y Juan salieron corriendo. Primero fueron a la tumba, porque María Magdalena le había dicho, Jesucristo no está, resucitó. Y ellos salieron corriendo, pero se ve que Juan era más veloz, dice, llegó primero. Y yo me lo imagino ahí como desafiados, como locos. Qué lindo es ver los Juanes los domingos que vienen corriendo primero, ¿no es cierto? Que vienen corriendo, saltando obstáculos, sabiendo que Jesucristo resucitó. Y dice más que el Señor Jesús, después Él apareció a sus discípulos. Sus discípulos, en otra parte, en Marcos y aún en Mateo, el Señor les reprocha. Les dice, ¿cómo? Hombres de poca fe dudaron, porque nadie había creído. Cada uno va contando su parte acerca de ver a Jesús. Y yo te voy a invitar que tú veas a Jesús y te pongas del lado de alguno de aquellos evangelistas. ¿De qué lado estás? Del lado de Marco, que no creía, pero lo tenía de frente. Del lado de Juan, que dijo, yo soy el discípulo amado, nadie me va a ganar esta carrera, yo voy a ser el primero. O del lado de María Magdalena, que tuvo el privilegio de llegar primero a la tumba y ver la piedra escorrida y se encontró con Jesús sin saber qué era, pensó que era el jardinero, el hortelano es el jardinero. Y ese jardinero, no Ayrton, ¿no? Por supuesto, era Jesús. Qué terrible es ser jardinero entonces. Que a un jardinero que a Jesús lo confundan con un jardinero. ¿No es cierto? Y así todo dice que Jesús se le apareció a sus discípulos, les dijo, pasa a vosotros, shalom. Y ahí se encuentra
que ellos estaban gratificados por haber visto al Señor. Pero había uno que no estaba. ¿Sabe quién era ese que no estaba? No lo tome a mal, porque si no va a decir, el pastor me está pegando por algún lado. Ese que llega siempre tarde a la reunión. Ah, si yo no los veo, no los creo. Mira lo que te perdiste, le dice los demás. ¿Cómo que? Pero el Señor, aunque llegó tarde, dijo, ven. No le dijo, vos no servís. No, vení, vení. El Señor lo incluyó a aquel que llegó tarde. Porque lo desafió y porque el Señor necesitaba a ese que llegaba tarde. Poné tu dedo en la mano, poné tu mano en mi costado, como tú pediste. Ay, Señor, y el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Ahí nos incluye a todos nosotros, que si bien no vimos al Señor físicamente, lo vimos actuar en las personas. ¿Cuántas veces hemos visto milagros? ¿Cuántas personas que estamos aquí seguramente y hemos sentido la liberación por el Espíritu? Estábamos atados, oprimidos, no podíamos dormir, no podíamos vivir. Alguien deseaba hasta matarse, pero el Señor vino y sacó eso. El Señor dijo, bienaventurado eres tú también, que no viste, pero creíste. Entonces el Señor sopló. Les dijo, reciban el Espíritu Santo. Esto no era Pentecostés, esto era un privilegio para estos 11 discípulos. Todavía no estaba ahí Matías. Eran 11 discípulos, más algunos más que se agregaron. Ellos tuvieron el privilegio de ver al Señor, pero verlo espiritualmente, que antes, ni siquiera antes podían ver, aún teniéndolo físicamente. Ese privilegio que tuvieron los discípulos ahí fue en sintonía a lo que después iba a ser Pentecostés. Por eso ellos dijeron, ahora sí me banco 50 días de ayuno. Me banco lo que sea, porque Jesús dijo, esperen aquí en Jerusalén, no salgan a predicar todavía. Ustedes salgan cuando reciban el poder del Espíritu Santo. Ahora todavía no. Y yo me imaginaba, Señor, yo no quiero tocar más el piano, sino es tu Espíritu el que me hace tocar. ¿Usted sabe que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne? Yo no puedo tocar carnalmente un piano. No puedo predicar carnalmente. Necesito al Espíritu. Y usted no me vaya a creer que yo soy una persona imaginaria. Soy un ser humano similar a usted, de carne y hueso, quizás más lindo, pero bueno. Se inspiró Dios ahí. Lo que sí puedo decirte, que lo necesito. Todo el tiempo. Y yo me lo imagino a Juan, que era el discípulo amado, con el reflejo de una persona que ama tanto a Dios. Cuando se enteró, salió corriendo y quería estar de nuevo al lado del Señor. Y no le importó lo que diga Mateo, o lo que diga Marcos, o lo que diga Juan, otros. Juan era él. Él sabía que ese discípulo amado podía volver a estar cerca del Señor. Y Señor, ¿por cuánto tiempo vas a estar? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? El Señor le dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones o razones, como quiera decirlo usted. Porque todo está hecho en una sola potestad. La potestad es Dios. Y Dios va a estar con ustedes, le da poder a ustedes para que otros crean. ¿Se acuerdan que leímos el domingo pasado en Juan 16 cuando decía el Espíritu Santo que nos convence de pecado, juicio y justicia? De pecado porque no han creído en Cristo, en Jesús. Entonces el que se va a encargar de convencer es el Espíritu Santo. El que te trajo hasta aquí no fue tu familia, no fue una persona que te invitó, no fue un impulso social, fue el Espíritu Santo que hizo movilizar tus piernas, tu corazón lo hizo agitar, tus ojos hizo que te despiertes, y aunque parezca mentira, Él es el que quiere que estés, porque tiene algo contigo.
Y si vos viniste pensando que el Espíritu Santo es algo para algunos y no para mí, sí, te estás equivocando. Porque el amor que Dios tiene no lo puede expresar físicamente si no es a través del Espíritu Santo. El amor de Dios se expresa a través del Espíritu Santo. Y cuando yo leo esta porción que leí esta mañana acerca de Tomás, dije, Señor, qué parecido que soy a Tomás. Nadie se atreve a decir eso. Algunos dicen, no, yo soy como Pedro, otro dice como Juan, pero yo soy como Tomás. Tantas veces dudé. ¿Cuántos de ustedes han dudado alguna vez de Dios? No tendrían manos para levantar. Tantas veces dudé, Señor, ¿me sacarás de esto? Y le pedía oración a uno y oración a otro, y hasta movilizado toda una iglesia, todos estaban orando por mí porque dudaba. El Señor le dijo a sus discípulos cuando dudaron, hombres de poca fe, no dijo que tenían nada, poca tenían. Necesitan más fe. Y la fe viene por el oír y el oír la voz de Dios o la palabra de Dios. Entonces cuando yo leo esto digo, yo soy como Tomás, un hombre que estaba siempre al margen. No soy como Judas porque no pienso traicionar a Dios, pero sí como Tomás. Siempre escuchaba que Dios iba a hacer algo y bueno, será, a ver, miremos. Nunca le pasó que cuando va a orar una persona en nombre del Señor Jesús por un paralítico, ¿se levanta o no se levanta? A ver, no se levantó. No es cierto, Dios no tiene poder. Mentiras, el diablo quiere que vos no lo veas. Y posiblemente por tu falta de fe el diablo también va a actuar a través tuyo. Por dudar, por no creerle a Dios. En vez de estar confiado de que Dios puede llevarnos adelante en todas las cosas. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice. Y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Eso dice este cartel. Lo dice en la Biblia, en Deuteronomio 28:2. Vendrán sobre ti. ¿Sabes qué? Sigues dudando. ¿Sabe que esta fue la palabra que Dios me dio para este año a esta congregación? Yo no dudo que Dios vendrá con sus bendiciones y que te sacará. Hay momentos que siento como un alivio a pesar de la tempestad. Digo, Señor, ¿qué pasó? Dice, porque has confiado en mí, yo voy a hacer que pases la tempestad. Dios te garantiza que no te va a abandonar. ¿Sabes qué? Yo te permaneceré todos los días hasta el fin del mundo. Pero si no dudares y si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Oseas dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y yo te voy a decir lo mismo, prepárate porque Dios viene. Y si no estoy profetizando la venida del Señor, el arrebatamiento, la segunda venida, Él va a venir igual a la iglesia. Va a venir a tu vida. Y para que Él venga a tu vida, tenés que prepararte. Yo estaba por decirle, codial de al lado, prepárate, che, pero no voy a hacer eso. Te lo estoy diciendo a vos, no al de al lado. Cuando te digo que te lo digo a vos es porque puntualmente es para todos nosotros. Estemos preparados para la venida del Señor, para el encuentro con Dios. Voy a terminar con esto porque me empiezo a apasionar y los otros días tuve una vigilia, pensé que había hablado 30 minutos, pero me dijeron, che, te hablaste 2 horas casi, ni me di cuenta. Porque uno cuando habla con Dios no medita a las personas. Yo medito lo que el Espíritu Santo me dijo esta mañana. Estaba tocando el piano, me dijo, déjate llevar por mi espíritu. No por la emoción, por mi espíritu. Escuche, ¿no me entendió? Para que tú te dejes llevar por el espíritu tenés que despojarte de tu carne. Wow, sácala. El espíritu y la carne se oponen. Tengo que reaccionar realmente. Necesito vencer, crucificar mis emociones y cosas. Necesito el Espíritu de Dios. Y yo siento cuando el Espíritu Santo está presente, hoy está aquí.
Hay veces que estoy en la casa de alguien que siento que ahí está. Hay veces que lo siento cuando me estoy duchando y me da como vergüenza. Enseguida me estoy secando. Hay veces lo siento cuando manejo el auto o estoy a solas, pero Él siempre busca la quietud, la soledad. Es muy difícil que podamos discernir toda la voz de Dios en este lugar donde hay muchos pensamientos que están haciendo ruido en la presencia de Dios. Y yo necesito estar aplacado, humillado. A veces cuando yo me pongo a orar parece que me hubiese drogado, porque empiezo a ver visiones que parecen alucinaciones, porque ya no siento los dolores en el cuerpo, es como si hubiese tomado un calmante. ¿A alguien le pasa eso también? A Silvia. ¿Quién más? ¿Alguien más? A veces estoy medio loco. En buen sentido, ¿eh? Si no, no me va a escuchar más. Pero Dios nos lleva a ese estado de búsqueda, de temor. No es compatible que sirvamos a Dios en la carne. No es compatible que vengamos con todo el ruido del mundo. Intentemos cantar una canción a Dios y no despojarnos del yo. ¿Me explico? No es compatible que yo me vaya a orar y esté orando en una dirección de egoísmo. El Señor le dijo, abandónense, niéguense, para que sean mis discípulos. Quien no se niega, no lo logra. Para oír la voz de Dios, tenés que sacar las confusiones. Muchas personas se creen profetas porque sus pensamientos dicen cosas lindas y dicen que Dios le habló. Suena lindo. Pero la voz de Dios es algo que te hace temblar. La voz de Dios es algo que es muy particular. Es muy individual. Escuchar a Dios es negarse a todas las emociones, a todos los sentimientos. Yo le decía al Señor esta mañana, Señor, quiero una adoración que a ti te agrade. ¿Sabe qué bueno sería que nos dediquemos a adorar a Dios nada más? Sería buenísimo. Yo te invito que este día, cuando salgamos de este lugar y vayas a donde vayas, en el colectivo, en el tren, en lo que sea, no dejes de adorar a Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Busquemos el rostro del Señor en oración. Cierra tus ojos y decirle, Señor, yo te necesito. No quiero ser como Tomás, incrédulo, negador. Quiero ser tu hijo en el cual teniendo el Espíritu Santo puedo decir, certificar que tú estás aquí, oh Dios. Perdóname. Señor, perdóname haber provocado en mi vida situaciones que a ti no te agradan, Señor. Vení cargado de mis problemas laborales, familiares, etc. Tengo que venir aquí, pero antes vaciarme de mí. Señor, Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que reine Jesús. Yo estoy para que tú me cambies. Señor, escuché una adoración tremenda de hermanas que adoraban a Dios. Eran ángeles cantando, eran ángeles adorando. Y Señor, veía como torrentes salían de sus labios. Tu Espíritu Santo necesita que seamos así, que nuestra voz sea como un torrente de alegría, de alabanza, mi Dios. Y tú puedes adorar ahora a Dios de esa forma, decirle, Señor, escucha mi oración, mi canto, mi cántico.
Yo estoy aquí, Señor. Yo sé que tú no te fuiste, estás aquí. Yo te pido perdón si algo digo que no corresponde. Pero hoy quiero, Señor, adorarte en espíritu. Adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Quiero sacar mi carne, quiero hacer, Señor, para ti en excelencia. Señor, como tú lo has hecho en mí, tú fuiste excelente y perfecto. Señor, y si tengo dificultades es porque no me he resistido a que sea ser corregido. Yo te pido, Dios, que hoy no me voy a defender más. Voy a decir, Señor, lo que tú digas, cámbiame. Por favor, ore al Señor, adórele en espíritu. Aleluya. Te puedo pedir, Verónica, que cantes esa canción sin música, porque tu voz es una música. Santo, santo. La que cantamos, vení, por favor, agarra tu micrófono. Pues siento que el Espíritu Santo nos está llevando a un estado de búsqueda. No se distraiga, por favor, esto es búsqueda. Él está aquí, puedes decir, Señor. Escucha esa voz. Señor, es un torrente. Multitud de ángeles Aquí estamos, y Señor. redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Tu canción es tan linda y tan pura, Verónica, que un instrumento la estropearía Santo, en este momento. santo, santo es el Adórale, Señor. adórale al Señor. Adórale con ella. Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Dígame qué siente cuando canta esta canción ahora. Sigue cantando. Un son del cielo. Usted escuche esta canción por ella. Aguas, Es el Espíritu de Dios que está hablando a tu corazón. Viene y está produciendo sanidad, liberación. Se oye un grito de alabanzas desde las naciones. Y su gloria da a conocer, Cante con ella. Cantando, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. ¿Cuántos tuvieron una visión en este momento? Yo la veo como ángeles cantando, como ríos que están brotando a nuestro alrededor. Siento que esa canción nos trajo, Señor, a un lugar íntimo contigo, Señor. Señor, quizás no sea una canción con muchos acordes, pero son lo suficientes que a ti te agradan. Señor, yo sé que tú eres el que examinas nuestro corazón. Y no me cabe la menor duda que aquí están los redimidos, que te adoran hoy, Señor, que te alaban hoy, Señor. Derrama tu unción ahora sobre este lugar, Señor, sobre cada uno de los que están aquí. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, levante sus manos, diga, Señor, yo quiero recibir al Espíritu de Dios fuertemente, como fuego, como un torrente sobre mi vida, cantando esta canción. Santo, 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 Él está aquí, Él está sobre ti, Él está sobre tu vida en esta mañana. Él está limpiando, Él está librando, Él está sanando tu corazón y tu vida. Santo, santo, santo es el Señor. Señor, yo sé que esta mañana es una mañana celestial, donde escuchamos tu voz, Señor.
Señor, he sido como Tomás. Y no voy a decir, ¿y qué? Voy a decir, Señor, perdóname, porque no imité lo mejor, sino imité lo que soy, lamentablemente. Pero tú que vistes en mí, Señor, para amarme tanto así, que vistes en mí para perdonarme mis pecados, que vistes en mí, Señor, por el cual, Señor, aquí estoy. Y Señor, hoy hablaba contigo y tú me dijiste, siente la salvación en tu corazón. Y Señor, sentí como una alegría, Señor, como una profunda paz, Señor, como algo que no lo podía expresar. Y dije, Señor, gracias por haberme perdonado. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Quizá alguien que está aquí y duda de su salvación, le voy a decir, pídale a Dios salvación, pídale a Dios liberación, pídale a Dios que Él le perdone sus pecados y crea que la sangre de Cristo tiene poder para hacerlo. Pídale a Dios que envíe su Espíritu Santo y usted va a ser otra persona. El soplo del Espíritu sobre su vida transformará su andar, su vivir. Señor, cuando tú estás, nuestras palabras se transforman. Cuando tú estás, no ofendemos más. Cuando tú estás, Señor, tú limpias nuestro corazón para que nuestro corazón no se impregne con las palabras del mundo. Las malas palabras, los malos modos, las malas costumbres desaparecen cuando tú estás. Oh Señor, líbranos de eso. Líbranos porque sabemos que eso ofende al Espíritu de Dios. Y Señor, es todo lo que tenemos ahora para andar. No es la iglesia ni el pastor, es el Espíritu Santo el que nos hace andar. El pastor puede ser un instrumento de Dios, la iglesia un lugar de comunión, pero es el Espíritu Santo el que me dice a mi corazón que limpie mi corazón, que limpie mis labios, que limpie mis pensamientos. Señor, tú quitas la ironía, tú quitas la morbosidad, tú quitas todo lo malo, lo corrompido de nuestro corazón por tu Espíritu Santo que nos santifica, por la sangre de Cristo porque nos santifica y por su palabra que también nos santifica. Hoy queremos ser santos para declarar a Jesucristo y al Padre y al Espíritu Santo, 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 y decirles el Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Saluda al que tiene al lado con un abrazo. Bendígalo. Y hágale sentir que la presencia de Dios está presente aquí en este lugar. Y si tú necesitas que ore por ti, no te vayas, quédate, vamos a orar. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Dios te bendiga, te espero el martes 19:30. Amén.